En esta sección vamos a enmarcar a la zoología como ciencia dentro de la biología. Luego vamos a repasar el método científico. Más adelante estudiaremos las hipótesis sobre el origen de los seres vivos. Y por último, de manera muy breve, vamos a hablar de la historia de los seres vivos en la Tierra y los eventos principales que han ocurrido. Como ustedes bien saben, la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Por lo tanto, la zoología es entonces la parte de la biología que estudia de manera científica a la vida animal. Ahora uno puede preguntarse qué es la ciencia. Etimológicamente la palabra ciencia significa conocimientos. Es decir, que la ciencia es el conjunto de conocimientos racionales, pero también es además el proceso a través del cual se obtienen estos conocimientos. Uno puede preguntarse de dónde derivan los conocimientos. Derivan de la obtención de datos. Y como la zoología es una ciencia natural, los datos se van a obtener de fenómenos naturales. Ahora, esos fenómenos naturales deben ser observables y cuantificables. Debe poder medirlos, es decir, son mensurables. Y el fin, como toda ciencia, al menos el fin teórico, es describir la realidad. ¿Qué relación hay entre la obtención de datos y los distintos tipos de investigación científica que se conocen? Hay tres tipos de investigación científica: la investigación científica descriptiva, la investigación científica comparativa y la investigación científica experimental. En el caso de la investigación científica descriptiva, los datos se obtienen de manera directa mediante la observación. En el caso de la investigación científica comparativa, los datos se obtienen de manera indirecta mediante argumentaciones comparativas. Y en el caso de la investigación científica experimental, los datos se obtienen también de forma indirecta, pero mediante manipulaciones en la investigación. ¿Cómo se denomina el método? Bueno, en el caso de la investigación científica descriptiva, el método se denomina observación simple. En el caso de la investigación científica comparativa, el método se denomina método científico evolutivo. Y en el caso de la investigación científica experimental, el método se lo conoce como científico experimental. La investigación científica comparativa es la típica investigación realizada por los biólogos evolutivos. Se realizan comparaciones, por ejemplo, fósiles de distintas especies de diferentes épocas. Y en el caso de la investigación científica experimental, lo que se realizan son manipulaciones utilizando distintos dispositivos y aparatos, porque los datos se obtienen de forma indirecta, y son los típicos de la fisiología. Ahora, esto no es tan cerrado. El método de observación simple es tanto utilizado por la investigación científica comparativa como por la investigación científica experimental. Podemos agregar más que en la investigación científica comparativa se hace preguntas sobre causas últimas. Se pregunta por qué ha surgido determinada estructura, por qué ha surgido determinado comportamiento, por ejemplo. En cambio, el método científico experimental investiga sobre el cómo fundamentalmente, cómo funciona una determinada estructura, cómo es el metabolismo de determinado órgano. ¿eh? Es el caso típico de los experimentos que se realizan en fisiología. Vamos a repasar el método científico. El primer paso es la observación, que como dijimos antes puede darse de manera directa o indirecta, según el caso del tipo de investigación. Luego uno se plantea la pregunta: ¿qué, cómo, por qué ocurre? Y formula una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que explica un fenómeno observado, en este caso un fenómeno natural.
Entonces, si la hipótesis no es rechazada, uno puede predecir resultados a futuro. El siguiente paso es poner a prueba esa hipótesis mediante la experimentación. Y el diseño experimental tiene que estar adecuado a la pregunta que uno se hace y a la hipótesis que uno va a poner a prueba. A continuación, una vez puesta a prueba la hipótesis, eventualmente es rechazada, puede ser rechazada, y se plantea una hipótesis alternativa, comenzando de nuevo los pasos previos. Y finalmente las conclusiones, que son interpretaciones de los resultados obtenidos. Citando al gran epistemólogo Mario Bunge, la ciencia se caracteriza por el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por lo tanto falible. Esto es lo interesante, que una vez que se pone a prueba la hipótesis, los resultados y las conclusiones tienen un carácter provisional. Y además, cualquier investigador puede poner a prueba la hipótesis realizada por un investigador previo y puede refutarla mediante evidencia nueva. Así es como avanza la ciencia. Aquí algunas definiciones que tienen mucho que ver con la ciencia en general. Una ya la vimos, una hipótesis es una afirmación que explica un fenómeno observado. La hipótesis no puede ser formulada en términos condicionales, eso es incorrecto. Muchas veces uno lo ve en las tesis de licenciatura o inclusive en las doctorales. Así que a tener en cuenta eso. ¿Qué son las teorías? Son series de hipótesis verificables y que no pudieron ser refutadas a lo largo del tiempo. Que son leyes o principios. Son teorías universales, verificables en todo tiempo y lugar. Por ejemplo, la teoría de la evolución, la ley de gravitación universal, las leyes de la termodinámica, para irse un poco de la biología. Y un paradigma científico, según Kuhn, es el conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas, es decir, teorías o leyes, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de soluciones a problemas a una comunidad científica. Muchas veces el cambio de un paradigma científico a otro se realiza con una determinada secuencia. Existe un paradigma, por ejemplo, las especies no cambian. Ante nueva evidencia, el paradigma entra en crisis, ocurre lo que se denomina una revolución científica y el establecimiento de un nuevo paradigma. Para irnos de la biología, ustedes conocen que durante cierto tiempo la teoría geocéntrica era la establecida, era el paradigma establecido durante mucho tiempo, es decir, la Tierra como centro del universo. Hasta la llegada de Copérnico, ese era el paradigma establecido. Y a partir de Copérnico, eso se modificó, estableciendo un nuevo paradigma. Vamos aquí a aplicar el método científico con un ejemplo de experimentos que realicé yo hace mucho tiempo durante mi tesis doctoral. La idea aquí es que ustedes vayan haciendo paso a paso, vayan aplicando en realidad el método científico. Yo les voy a ir dando ciertas pautas o ciertos datos y ustedes traten de hacerlo solos. Entonces partimos de la observación, el primer paso del método científico. Lo que ustedes observan aquí son recipientes en cada una de estas 4 figuras. Es un recipiente en donde tenemos 4 machos, 1, 2, 3, 4, y una hembra de la especie Teratoma infestans, es una vinchuca. En esta figura ven lo que está sucediendo un minuto antes del inicio de la cópula. En la figura B se está iniciando la cópula,
Aquí lo vemos un poco más agrandado. Esta es la hembra y este es el macho copulando. La cópula tiene una duración aproximada de 10 minutos. Nos vamos a saltear la figura C y pasemos directamente a la figura D. Entonces la pregunta aquí que les hago a ustedes y traten de anotar, ¿cuál es la observación? A los 4 minutos de iniciar la cópula, ¿qué es lo que ustedes observan acá? Anótenlo. Lo que se observa es que los machos se encuentran agregados alrededor de una pareja en cópula en esta especie. Aquí está el macho, la hembra y los otros machos agregados alrededor de la pareja en cópula. Esa es la observación. Ahora les voy a dar cierta información. Centrémonos en la hembra para facilitar la cosa. La hembra tiene dos tipos de glándulas, unas llamadas metasternales y otras denominadas de Brindley, y esas glándulas son capaces de secretar compuestos volátiles. Entonces, con esta información y con esa observación, yo les pido a ustedes que solos formulen una hipótesis. Tienen ese fenómeno observado de agregación y conocen esta información. ¿Qué hipótesis pueden ustedes plantearse? Traten de realizarlo solos. Es muy común en las clases presenciales que ante la simple observación de los insectos agregados, los alumnos inmediatamente tratan de interpretar lo que están viendo. Ya sacan conclusiones solo con la observación, pero esa no es la idea. Está muy bueno porque es divertido tratar de interpretar lo que uno está observando, pero el paso es la formulación de la hipótesis. Entonces acá vamos a formular la pregunta. ¿Qué es lo que promueve la agregación de machos alrededor de la pareja en cópula? Una hipótesis que uno puede plantear es la agregación de machos es promovida por compuestos volátiles liberados por las glándulas de Brindley de la hembra, que eran uno de los tipos de las glándulas que existían. Otra hipótesis puede ser que la agregación de machos ocurre debido a los compuestos volátiles provenientes de las otras glándulas de la hembra, las glándulas metasternales. ¿Cómo podemos poner a prueba esta hipótesis? Mediante la experimentación. Entonces yo les preguntaría en este paso, ¿qué experimento se les ocurre? ¿Qué diseño experimental se les ocurre para poner a prueba estas dos hipótesis? Traten de pensarlos solos y también basados en la figura inicial, ¿no? Donde se mostró la agregación. Entonces, el dispositivo experimental posible es el recipiente con los 4 machos y con la hembra. El comportamiento puede ser filmado. Y después están las condiciones de los insectos. En este caso, insectos adultos, obviamente, y que sean capaces de copular, es decir, sexualmente maduros. Obviamente, la filmación debe ser guardada para luego poder reproducirla y además ahí procesar los datos. Ahora, uno habló de agregación, hay que cuantificar. Recuérdense que la observación debe ser mensurable. El fenómeno natural debe ser mensurable, uno debe medirlo. Entonces, uno puede construir un índice de agregación a distintas maneras. Ustedes pueden pensar otras maneras. En mi caso, lo que hicimos fue medir la distancia media de los machos que no copularon a un punto determinado de la hembra.
Recuerden que la cópula dura 10 minutos. Entonces uno puede, minuto a minuto, medir la distancia de cada macho a un punto de referencia de la hembra. Puede ser la cabeza u otro punto. Ahora, para poner a prueba la hipótesis, uno tiene que decir qué grupos experimentales debe crear. Ustedes pueden pensarlo. Un grupo experimental pueden ser hembras con las glándulas de Brindley ocluidas. Otro grupo experimental puede ser las glándulas metasternales de las hembras ocluidas. Y obviamente imprescindible un control. En este caso, hembras en donde no se ocluye ninguna de las glándulas. Ustedes pueden pensar distintos métodos para ocluir las glándulas. Piensen alternativas. En nuestro caso, lo que hicimos fue moldear cera líquida en el orificio de salida de las glándulas. Entonces, de esa manera podíamos tapar el orificio de salida, evitando la secreción de los volátiles que contenían esas glándulas. Ahora, es importante decir que en el grupo control uno también debe seguir la misma metodología. Uno moldea parafina líquida, pero sin tapar las glándulas. Ese es un control que se denomina sham. Uno realiza la misma metodología, pero sin ocluir las glándulas, y eso es importante para demostrar que el método utilizado no alteró el comportamiento de los insectos. Uno puede también en este paso plantear una predicción si uno no rechaza las hipótesis planteadas. Y aquí los resultados. Ustedes, sería bueno que traten de interpretarlos solos. Primero describirlos. Voy a ayudarlos un poco. Lo que ustedes tienen aquí en estos gráficos es la distancia media de cada macho al punto de referencia de la hembra, y en los ejes X tienen el tiempo en minutos. El punto 0 marca el inicio de la cópula, el momento en que el macho introduce su órgano copulador en el gonoporo de la hembra. Recuerden que tiene una duración la cópula en esta especie de hasta 10 minutos, entonces uno puede medir la distancia media minuto a minuto del resto de los machos hacia la hembra. Vamos a ver primero los resultados del grupo control. Aquí se inicia la cópula. ¿Qué ocurre con la distancia media de los otros machos? Va disminuyendo a medida que transcurre la cópula. Es decir, en este punto, los machos que no copularon se encuentran agregados. Es la manera que nosotros encontramos para medir agregación. Es decir, la distancia media va decreciendo a medida que transcurre la cópula. ¿Qué ocurrió en el grupo experimental en donde las glándulas de Brindley de la hembra estaban ocluidas? Ocurrió lo mismo. Estadísticamente no hay diferencias entre el control y el grupo en donde las hembras tenían las glándulas de Brindley ocluidas. ¿Qué ocurrió cuando se ocluyeron, se taparon las glándulas metasternales de las hembras? Lo que pueden ver aquí es que la distancia media de los machos no se modificó en el tiempo, es decir, mantuvo una distribución espacial. ¿Qué pueden decir ustedes de las hipótesis 1 y 2 que habían planteado? Traten de hacerlo solos. Como conclusión, entonces, interpretando estos resultados, uno puede decir que las glándulas de Brindley no estarían involucradas en el comportamiento de agregación, porque cuando las taparon no se modificó la distribución espacial, fue igual a la del control. En cambio, cuando fueron tapadas las glándulas metasternales de la hembra, se evitó la agregación de machos.
Es decir, que las glándulas metasternales de la hembra son las que están involucradas en la agregación de machos. Bien, vamos ahora a repasar las principales divisiones de los seres vivos. Tenemos por un lado a los procariotas, que se los puede dividir en monera y arqueobacterias. Monera se refiere a las bacterias y algas azules, también llamadas cianobacterias, y arqueobacterias a las bacterias quimiosintéticas. Luego, dentro de los eucariotas tenemos a los protistas, a los vegetales, a los hongos y a los animales. Los protistas constituyen a lo que antiguamente se los denominaba protozoos, también a hongos unicelulares y algas unicelulares, exceptuando a las algas azules, que en realidad no son algas, sino que son bacterias. Dentro de los vegetales tenemos a las plantas y a las algas pluricelulares, dentro de fungi a los hongos en general, y en los animales tenemos tanto los invertebrados como los vertebrados. Dentro de los eucariotas podemos separar a los unicelulares y a los pluricelulares. Ahora, también podemos hablar de los distintos modelos dentro de los seres vivos. Este es el modelo de los tres dominios que habrán visto en la introducción a la biología molecular y celular. El dominio arquea, que incluye las arqueobacterias. El modelo bacteria, que incluye las eubacterias. Eu hace referencia a las verdaderas bacterias. Y eucaria, es decir, los eucariotas, que incluyen a los protistas, a los hongos, metafita, que son los vegetales, y metazoa, que son los animales. Este modelo de los tres dominios fue propuesto por Wesse en 1990. Pero no es el único modelo. Tenemos un modelo de los 6 reinos, propuesto por Whittaker y Margulis en 1995. Y en este caso, este modelo incluye al reino arqueobacteria, al reino monera, reino protista, reino fungi, reino metafita y reino metazoa. También hay un modelo aún más subdividido que se ha propuesto por el biólogo evolutivo Ernest Mayr en 1990, donde tenemos el dominio procaria, el dominio eucaria y con sus subdivisiones. Bien, el que más, digamos, ya es una cuestión personal, el que más se adecua un poco a lo que ustedes iniciaron en la carrera es el modelo de los tres dominios. Bien, ahora vamos a centrarnos en los pluricelulares, animales, plantas y hongos, y qué diferencias podemos encontrar entre ellos. Básicamente las diferencias están basadas en el modo de nutrición y en la existencia o no de pared celular. En el caso de los hongos, el modo de nutrición es saprótrofa. Esto quiere decir que absorben materia orgánica en descomposición y no son fotosintéticos, es decir, no producen su propio alimento. Las plantas, metafita, son autótrofas, es decir, que producen su propio alimento mediante la fotosíntesis. Y los animales, que son quienes nos interesan en esta asignatura, metazoa, tienen un modo de nutrición heterótrofa. No son fotosintéticos y carecen de cromoplastos, por lo tanto. Es decir, son organismos pluricelulares que se alimentan de otros organismos. Eso quiere decir el modo de nutrición heterótrofa. Y en cuanto a la pared celular,
está presente tanto en hongos como en vegetales. Pero la constitución de la pared celular es diferente. En el caso de los hongos es de celulósica, quitinoide y además es rígida e inerte. En el caso de las plantas también está constituido por celulosa, que son cadenas largas de moléculas de glucosa y son rígidas e inertes. En el caso de los animales, la pared celular, como ustedes bien saben, está ausente. Es decir, los animales, es decir, metazoa, son organismos pluricelulares, eucariontes, de modo de nutrición heterótrofa y sin pared celular en sus células. ¿Qué ramas existen dentro de la zoología? Es decir, dentro del estudio científico de la vida animal. Primero hay una gran subdivisión en el estudio de la zoología. Hay algunos biólogos que estudian a los invertebrados y otros a los vertebrados como modelo animal. Dentro de los invertebrados, a su vez, tenemos una gran subdivisión entre invertebrados no artrópodos e invertebrados artrópodos. Por citar solo eh, algunos casos, los helmintólogos, por ejemplo, estudian a todos los que vamos a denominar vulgarmente gusanos. La malacología estudia a los moluscos. La equinodermología estudia a los equinodermos, estrellas de mar, erizos de mar, por citar ejemplos simplemente. En el caso de los artrópodos, los carcinólogos estudian a los crustáceos. La aracnología estudia a los arácnidos, la entomología estudia a los insectos. Y dentro de los vertebrados tenemos a la ictiología, que estudia a los peces, la herpetología, que estudia a reptiles y anfibios, la ornitología, que estudia a las aves, y la mastozoología, que estudia a los mamíferos. Obviamente, también existen un montón de ramas ya de la biología que, si uno las relaciona con los animales, está dentro del área de estudio de la zoología. Embriología animal, reproducción animal, fisiología animal, comportamiento animal, evolución animal, etcétera. Aquí nuestros objetivos para introducción a la zoología y biodiversidad de animales. En primer lugar, nosotros pretendemos que ustedes logren describir y explicar la diversidad animal. Por supuesto que no vamos a ver todos los grupos animales, no podemos abarcar en esta materia introductoria a todos los grupos animales, pero que tengan al menos una noción general de la diversidad animal. Por otro lado, que adquieran conocimientos sobre las adaptaciones de cada especie animal en su ambiente, en el ambiente en que habitan. Y por último, y también muy importante, considerar los aspectos históricos del reino animal. En otras palabras, nuestros objetivos son que ustedes obtengan una idea general sobre la diversidad animal, que tengan en cuenta la morfología animal, pero siempre asociada a una función cuando se conozca. Es decir, la idea es tener un concepto morfofuncional de los animales. Y por último, tengan presente siempre que tanto la diversidad como la morfología de la función está íntimamente ligada al proceso evolutivo. Vamos a hablar ahora sobre la hipótesis del origen de la vida en sus comienzos, propuesta de manera independiente por Alexander Oparin de Rusia y Haldane de Inglaterra en el año 1920. Traten de remontarse a una situación
en que la Tierra estaba con gran actividad volcánica y también profusas tormentas. Lo que propusieron Oparin y Haldane es que la atmósfera primitiva era una atmósfera en donde no había oxígeno y estaba constituida por elementos inorgánicos simples, como agua, dióxido de carbono, hidrógeno, amoníaco y metano. Entonces, como les dije antes, la Tierra en esta condición de alta actividad volcánica tenía distintas fuentes de energía, como rayos ultravioleta, calor volcánico, descargas eléctricas. Lo que propusieron como hipótesis estos investigadores es que estas fuentes de energía accionando sobre la atmósfera primitiva, es decir, radiación ultravioleta, calor volcánico, descargas eléctricas, tenían como consecuencia la formación de moléculas orgánicas, lo que ellos llamaron una sopa prebiótica. Es decir, en la Tierra primitiva se logró formar moléculas orgánicas a partir de elementos simples inorgánicos. Ahora, quienes realmente pusieron a prueba esta hipótesis fueron Stanley Miller y Urey en el año 1953. Lo que hicieron estos investigadores fue diseñar este dispositivo experimental cerrado, en donde introdujeron los elementos inorgánicos de la atmósfera primitiva: agua, metano, amonio e hidrógeno. En este recipiente llamado matraz colocaron agua que entraba en ebullición. Entonces, a partir de eso, los gases de la atmósfera primitiva podían circular por el sistema. En este punto, la atmósfera primitiva recibía la descarga eléctrica a través de estos dos electrodos de tungsteno. Entonces, esto se lo hacía circular por aproximadamente una semana y finalmente se extraían muestras tanto de este tubo en U y del matraz. Lo que encontraron estos investigadores luego de una semana fue efectivamente la formación de moléculas orgánicas simples como aminoácidos, urea, ácidos grasos simples, azúcares y también bases púricas y pirimidínicas. Es decir, se logró la constitución de monómeros orgánicos a partir de estos elementos inorgánicos simples. De esta manera se probó experimentalmente la hipótesis propuesta tanto por Oparin como por Haldane. Bien, hasta aquí solo se ha podido demostrar la formación de moléculas orgánicas y además esas moléculas orgánicas son simples. Entonces, el siguiente paso es cómo se pasa de monómeros orgánicos simples a polímeros. Entonces, el investigador de la Universidad de Miami, Sidney Fox, demostró que experimentalmente es bastante sencillo a partir de un monómero, por ejemplo, aminoácidos, conseguir la formación de polímeros en ausencia de enzimas. ¿Cómo lo realizó Sidney Fox? Simplemente por una reacción de condensación térmica, es decir, a los aminoácidos secos se les aplicó una temperatura alta de 180 grados centígrados. Esto produce experimentalmente una gran deshidratación y la formación de polímeros. Ahora, si a estos polímeros se los incluye luego en agua, lo que vio Fox es la formación de lo que él llamó microesferas proteinoides, que tenían este aspecto y llamativamente tenían estas propiedades. Formaban una bicapa y además había difusión selectiva.
Es decir, acá lo que tenemos es ya la formación de una organización precelular. Ahí, él llamó a estas microesferas proteinoides formas precelulares. Bueno, aquí está el modelo de Fox, pero ya para las condiciones de la Tierra primitiva y no experimentalmente en el laboratorio. En la Tierra primitiva, como dijimos antes, tenemos calor volcánico y también teníamos profusas tormentas. Entonces, en este modelo, Fox propuso que la condensación térmica pudo llevarse a cabo a cierta distancia del calor volcánico, donde la temperatura era alta, y era probable que esa temperatura llevara a la formación de polímeros por condensación térmica y gran deshidratación. El siguiente paso fue el pasaje de los polímeros a agua debido a las lluvias que caían y la formación final de estas microesferas proteinoides. Ahora, ¿dónde pudo haber ocurrido esto? ¿En qué tipo de suelo? Se propone que pudo haber ocurrido en suelos arcillosos por las propiedades físico-químicas que tiene la arcilla que justamente favorecen la polimerización. También hay otros investigadores que proponen que la polimerización pudo haber ocurrido en afloramientos hidrotermales. Bien, hasta acá tenemos entonces moléculas orgánicas formadas. También tenemos formas precelulares con una capa, una bicapa que permite difusión selectiva de ciertos elementos. ¿Qué es lo que falta para llegar a formar el ancestro común de todos los seres vivos? Las moléculas capaces de autorreplicarse. Ustedes lo saben muy bien, que cursaron introducción a la biología molecular y celular. ¿Cómo pueden sintetizarse ácidos nucleicos en ausencia de enzimas? Yo les preguntaría a ustedes si recuerdan esto y ustedes me responderían seguramente bien. Ustedes conocen que el ARN puede actuar como ribosima, es decir, actúa como enzima con capacidad de autorreplicación. Entonces, esto es lo que se llamó el mundo del ARN. Los primeros sistemas autorreplicantes están basados en ARN. Ahora, ¿por qué en realidad los sistemas basados en ADN son los preponderantes? Ustedes también me lo podrían responder o podrían pensarlo, pero seguramente lo saben, que son sistemas mucho más estables. Entonces, a lo largo de la evolución, evidentemente fueron favorecidos los sistemas basados en ADN. Y así es como llegamos a la formación del ancestro común de todos los seres vivos. Tenemos membranas con capacidad de difusión selectiva, tenemos macromoléculas complejas, ADN y ARN, y también enzimas y esta capacidad de autorreplicación. Bien, ahora vamos a ver muy brevemente la historia de los seres vivos en la Tierra. Luego del Big Bang, la Tierra se fue enfriando y las rocas más antiguas datan de hace 4.000 millones de años aproximadamente. ¿Cómo eran los primeros seres vivos? Eran similares a bacterias anaerobias. Recordemos la atmósfera primitiva sin oxígeno. Aquí tienen un ejemplo de un fósil de aspecto con aspecto de bacteria, que en realidad son similares a las cianobacterias, en este caso de 3.500 millones de años. ¿De qué se alimentaban esos organismos similares a bacterias anaerobias? Se alimentaban justamente de la sopa prebiótica, de esa espuma de moléculas orgánicas a la que hacían referencia tanto Oparin como Haldane. Entonces, por ese motivo se los llama heterótrofos primarios, porque se alimentaban
seguramente de esas moléculas orgánicas. El siguiente paso importante ocurrió alrededor de los 3.000 millones de años. A través de cianobacterias se inicia la fotosíntesis. Hay evidencia de realización de fotosíntesis. A partir de aquí se pasa de 10% a 21% de oxígeno, que es lo que actualmente ocurre en la atmósfera. Ustedes saben muy bien en qué consiste la fotosíntesis, en la formación de azúcares y desprendimiento de oxígeno a partir de dióxido de carbono y agua y el sol o la fuente lumínica como fuente energética. Esto fue un evento importantísimo en la historia de la Tierra, porque no solo elevó la concentración de oxígeno, sino que formó la capa de ozono que favorece la vida evitando la radiación ultravioleta. Esa acumulación o la formación de ozono ocurrió a partir de los 2.000 millones de años. Bien, se conocen fósiles eucariotas. Acordémonos que en todo este tiempo, 1.500 millones o 2.000 millones de años, la Tierra estaba habitada por procariotas, por cianobacterias. Entonces, el siguiente paso importante en la historia fue la formación de la célula eucariota. Eso ocurrió a los 1.500 millones de años, se conocen fósiles con esa datación, y la teoría sobre la formación de la célula eucariota es la teoría endosimbiótica o simbiogénesis, que ahora la vamos a repasar en el siguiente slide. El otro evento importante en la historia de la Tierra es lo que se llamó la explosión del Cámbrico, que ocurrió alrededor de los 600 millones de años. Se lo llama explosión porque en un tiempo relativamente corto se originaron los organismos multicelulares que conocemos actualmente y también muchos grupos que luego se fueron extinguiendo, incluyendo el grupo que nos interesa en nuestra asignatura, que es el grupo de los animales. Vamos a repasar un poco la teoría endosimbiótica o simbiogénesis, que intenta explicar la formación de la célula eucariota a partir de un proceso llamado eucariogénesis. Esta teoría fue propuesta por Lynn Margulis. Margulis propuso que la célula eucariota se forma a partir de la simbiosis de dos o inclusive más procariotas diferentes, uno capaz de usar el oxígeno, otro capaz de fotosintetizar y otro implicado en el sistema de traducción. ¿Qué evidencia hay a favor de esto? Bueno, si uno compara el ADN de plastos y de mitocondrias, estos ADNs son similares al de procariotas, si uno lo compara con el núcleo, el ADN nuclear de un eucarionte. Y también se conoce que el sistema de traducción, las histonas, el ARN de transferencia, el ribosomal y otros elementos celulares están relacionados, o sea, tendrían un origen en bacterias arqueanas, del grupo Archaea. Entonces es así que a partir de la simbiosis entre bacterias y arqueas se formó la célula eucariota, que dio origen, que derivó a los grupos de organismos pluricelulares como las plantas, los hongos y los animales, además de ser parte del grupo de los protistas. Además de esto, la célula eucariota dio origen
a la reproducción sexual. Este último slide es para que tengan una idea de la escala temporal de los grupos de animales que vamos a ver en la cursada. Este gráfico está basado en fósiles, en los primeros fósiles de todos los grupos de animales, muchos de los que no vamos a ver en la cursada, están subrayados los que sí vamos a ver. Como pueden apreciar, y como ya lo venimos diciendo, la gran mayoría de los fósiles uno los encuentra en el Cámbrico, otros en tiempos más recientes, pero aquí quiero destacar una particularidad. Estamos hablando de fósiles y muchos de los grupos de invertebrados no dejan buenos fósiles, debido a que tienen un cuerpo blando y sin estructuras de tipo dura, como puede ser calcárea, que permanezcan en el ambiente. Así que a mirar con cuidado este gráfico. Quiero avisarles también que en el campus de las asignaturas nuestras hay un archivo en donde uno puede ver desarrollados los principales eventos durante las distintas eras geológicas. Así que búsquenlo.